Definitivamente. Fíjate que desde pequeños creamos un lazo de unidad, los hermanos, los primeros 4 hermanos. Ok. Fueron Roberto, servidor Sergio, luego David y después Israel, que Ujú. se llama Israel Francisco y le decíamos siempre Paco. Tú sabes, a los Franciscos o les dicen Panchos o les dicen Pacos. Una de dos. Entonces, aunque su primer nombre es Israel, nunca le dijimos Israel, siempre era Paco. Ok. Así es que los 4 siempre hicimos un grupito de unidad, aunque había cierta distancia. Siempre fueron como 2 años entre cada uno de Ujú. distancia, pero éramos muy unidos. Así es que eso también nos ayudaba, pues en cuanto a ponernos contra los niños de la iglesia. Tú sabes que muchas veces los hijos de pastor o algunos niños que crecen en el templo, bueno, en aquellos años, y creo que sigue existiendo, había ese cierto bullying, ¿verdad? Que siempre existió y hasta últimos años fue que se empezó a hacer ya muy, muy del conocimiento y de mucha preocupación, pero nosotros nos procurábamos, nos defendíamos mucho porque siempre había, pues, de todo tipo de niños en la congregación. Era una congregación, yo la que más recuerdo, pues ya fue una congregación de los 5 años a los 11 años, ¿verdad? Ujú. Había una gran variedad de niveles sociales en el templo. Y ¿Se pues puede saber qué congregación era esta, perdón, o no se puede? sí, cómo no, la iglesia del Nazareno en Ajá. Ensenada, Baja California. Ensenada. Ahí fue donde crecimos, ¿verdad? Un pastorado que llevaron a mi papá. Tú sabes que en los tiempos pasados, los pastores en las iglesias históricas, Ujú. que son como la metodista, bautista, presbiteriana, nazareno, Ujú. pues siempre los pastores estaban sujetos realmente a liderazgo, ya sea internacional o nacional. Entonces los pastores tenían que ir a donde los enviaban Ujú. y nosotros tuvimos una infancia de ambulantes, ¿verdad? Estábamos un tiempo en una ciudad, y luego podían llamar a papá o mandarlo a otra ciudad. Y esto nos ocasionó pues un problema muy tremendo de que a veces no podíamos establecernos en un lugar porque pues ya íbamos a ir a otra ciudad. Pero bueno, pues también nos sirvió de alguna otra manera, ¿verdad? Para ir agarrando pues experiencia, conociendo y, y conociendo a la gente. Claro. Muchas veces en estas iglesias históricas, en estas iglesias, pues la congregación se sentían los dueños de la familia pastoral. Ujú. Sí, sí, sí. Se le imponía lo que tenía que hacer la familia. No podíamos tener ni siquiera una casa pastoral para nosotros, porque Ujú. llegaba la gente y se metían, aunque el templo tuviera sus baños y todo, se metían hasta la casa pastoral y usaban el baño, se metían a usar la cocina y se iban y se sentaban en la sala. En fin, fueron años muy difíciles, pero fuimos pues aprendiendo y fuimos también pues formando nuestro carácter a soportar todo ese tipo de cosas. Sí, y me encanta la palabra soportar. También tengo el privilegio de ser hijo de pastor y de haber experimentado estas situaciones. Yo no recuerdo una Navidad de solamente mi familia. No recuerdo algún cumpleaños donde solamente fuéramos los únicos. Y esto, así como muchos saben que es bueno, es decir, nos preparó, nos ayudó. La mayoría no conoce el contexto que vive un hijo de pastor, ¿verdad? Las crisis que tiene, que por ejemplo, siempre que llega un visitante, pues le das tu cuarto, ¿verdad? Tu habitación y hazle como puedas. Y que si llega alguien a la hora de la comida y había un filete para cada uno, pues se divide en dos y así. Entonces esas crisis son poco mencionadas Sí, porque no hay mucha gente hablando de lo que viven o si pudiéramos ponerlo en este nivel, sufren los hijos de pastor, ¿no? e inclusive tú sabes que ya cuando uno crece para ser joven, pues el hijo del pastor en aquellos años no tenía mayor injerencia en el templo, Mm. porque los miembros eran los que pues gobernaban la iglesia Ujú. y la familia pastoral difícilmente, aparte del pastor, Ujú. alguna participación pues de importancia, como hoy en día sucede. Tú sabes, hoy en día automáticamente el hijo del pastor es el líder de jóvenes o es el líder de alabanza, es Claro. el que mueve todo el pandero. En aquellos años era totalmente distinto, La ¿verdad? esposa del pastor es la pastora.
Hoy en día, aunque no se haya preparado muchas de ellas. No ha ido a ningún seminario, ningún instituto bíblico, automáticamente, por ser la esposa del pastor, ya es pastora. Es interesante, y nada en contra, ¿verdad? Pero es interesante cómo los modelos han cambiado. Por supuesto, y hoy en día, pues obviamente las pastoras o las esposas de pastor, muchas de ellas pues se preparan y tienen que estar al tanto de todo lo que está pasando y tomar un rol de líder. O sea, que en aquellos años no se acostumbraba ni se permitía. Claro. No. Ahí te decían específicamente, aquí el pastor es el hermano, y ya con eso te decían todo. Sí, y ya, y gracias los demás, ¿verdad? Ahí esperen afuera. Sí. Muy bien, entonces, las adversidades de hijos de pastor la enfrenta la pequeña pandilla formada por Tito, Checo, David y Pancho. Ándale, Paco, se unen y enfrentan las adversidades juntas. Sí. Los viajes, los cambios, las mudanzas, el entrar a una nueva escuela, el conocer a una chica, toda esa están ahí muy unidos. A los amiguitos del barrio, porque éramos tremendos. Entrones. Que nosotros le entrábamos y a veces pues tenían que venir a acusarnos porque mira, los hijos del pastor hicieron esto, hicieron aquello, y bueno, pues éramos gente común, ¿verdad? Mi papá se esforzaba, mi papá nos dedicó muy buen tiempo a cada uno. Esas son cosas que tenemos muy claras, muy marcadas, que con el tiempo surtieron un efecto, ¿verdad? De acuerdo. Pero al mismo tiempo nos daba la libertad de que fuéramos niños como cualquier otro niño.